Buen día, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro patrimonio en línea. En esta ocasión charlaremos sobre el reconocimiento del pueblo de Lipán por el Congreso del Estado de Coahuila. Una charla con nuestro amigo Iván Alexander de León Aguirre. Iván, muy buen día. Buen día, Arturo. Si me permite, voy a leer rápidamente una síntesis curricular de nuestro amigo Iván Alexander. Él es licenciado en antropología lingüística y también es miembro y representante oficial del pueblo y de la banda Lipán Apache de Coahuila, Texas, y obviamente hablando de la lengua de Misaá. Ha participado en la organización de las primeras jornadas apaches, efectuadas como hecho histórico por primera vez en México en el año de 2017, reuniendo a los descendientes de diversas bandas apache de Coahuila, Chihuahua y Texas. Estos eventos tuvieron lugar en Ojinaga, Chihuahua, Huachochi, Chihuahua, y también en el 2024 en San Antonio de las Alazanas, en una ceremonia del reencuentro, reunión Apache de primavera, tercera reunión en México, pero fue la primera reunión Apache en toda la historia de Coahuila. Alexander, me gustaría aclarar que esta entrevista se da en el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, una celebración o conmemoración instituida por las Naciones Unidas. Mi primera pregunta, Alexander, ¿cómo me puedes platicar qué es el pueblo de Lipán? ¿Cuántos grupos o bandas son? Y sobre todo, ¿dónde se localizan? Yo, Arturo, mira, el pueblo en Delipan es es la parcialidad de los apaches del oeste, que se localiza aquí en el estado de Coahuila. ¿Cuántas bandas hay? No son varias bandas, sino que antes había muchas bandas, pero esas bandas se redujeron, entonces ya no estamos conformados por bandas, solo es el pueblo Indelipan. Eh, hay una, había bandas como la Tutsinde, la Tuetaja, la banda Mechescolaja, la banda Suetuetueral, Coja, pero esas bandas se fueron amalgando y se fueron uniendo con el paso del tiempo y fueron absorbidas por la banda de mayor número aquí en el estado, que es la banda Sinde o también llamada Cunetzao, la banda del agua grande. Estamos localizados en diferentes municipios del estado, de aquí de Coahuila, como lo es el municipio de Sierra de Arteaga, lo que es el municipio de Arteaga, el cual es por motivos históricos, no es un área originalmente Lipán. Las áreas lipanas están al centro y norte de Coahuila, como son los municipios de Musquis, Zaragoza, Sabinas, Jiménez, Ocampo, Piedras Negras, toda esa área son las donde mayor número y tradicionalmente era el territorio del pueblo Indel y Pan. Eh, Quiero pensar que tu pueblo conserva tradiciones, costumbres, música, danzas, etcétera. Así es, bueno, estamos mayormente sentados en la Serranía del Burro, Sierra Madres del Carmen, y sí, conservamos tradiciones como lo es las ceremonias del sunrise o del recibimiento del sol, o lo que se llaman Sha'anis. También tenemos las ceremonias de pubertad de las mujeres adolescentes, que es la Nayes, o ceremonia de recibimiento del sol o de pubertad a las mujeres que representan a la mujer cambiante Itzmatlesh. Tenemos otras ceremonias de cantos sociales, también la práctica de la ceremonia del polen, que es una ceremonia muy importante, entre otras.
las ceremonias el uso del Guoyi, que es el peyote, también están dentro de nuestra cosmovisión. Y yo pienso que la lengua es un gran factor de identidad cultural de los pueblos en general, de cualquier pueblo. ¿Qué me puedes platicar sobre la lengua Ndé? Así es, soy hablante nativo de la variante Indemisa, que es la variante Lipán. La lengua es muy importante ya que representa la cosmovisión y cosmogonía de un pueblo y está intrínsecamente ligada a la expresión de la cultura y de su identidad. Entonces, pues la lengua indés es la lengua que se le conoce como apache, ¿no? La lengua apache lipán es la variante oriental, hablada por lipanes, jicarillas y apaches Kiowa en Oklahoma. Es una lengua perteneciente a la familia tabascana o Nadene, se encuentra mayormente en el noroeste de Canadá y Alaska, en el territorio de Yukon y Alaska. Entonces nosotros somos pertenecientes a la familia lingüística Nadene o atabascana. La lengua es una lengua que casi no se habla, ya está en peligro en alto grado de extinción, ya que mm, muchas de las personas hablantes ya murieron y no se está transmitiendo a las nuevas generaciones. ¿Qué se puede hacer para que no desaparezcan estas evidencias culturales tan importantes de los pueblos nativos de este continente? Pues se tendrían que implementar programas realmente enfocados en salvaguardar la lengua. Es que sin la lengua no hay cultura. Uno puede decir, no, pues vamos a salvaguardar la cultura, vamos a promover la cultura, pero la cultura está infundida en la lengua. Es como Arturo, si tú te vas allá al Chuco, al otro lado y empiezas y te haces pocho y hablas inglés, pues tu cultura mexicana se va a perder poco a poco, ¿no? Es algo parecido, o sea, con los pueblos nativos. Si empiezan a hablar español y pierden su lengua, poco a poco van a dejar de lado su cultura, Gracias. porque el español influiría grandemente en ello. Ahora una pregunta técnica. ¿Por qué es importante el reconocimiento por parte del Congreso del Estado de Coahuila, que ya lo lograron, del pueblo de Lipán? ¿Cómo Eh, lograr el reconocimiento por parte del Congreso y cuál es la importancia de eso? Mira, hace unos 2 años se llevaron a cabo sesiones de consulta por parte del Congreso del Estado de Coahuila a los grupos originarios o grupos indígenas aquí en el Estado de Coahuila, que básicamente eran los Icapús, Negros Mascobo. Y entonces nosotros se nos incluyó porque había mucha ignorancia por parte de las como diría, de las instituciones y de las personas en el Congreso y diputados y demás sobre la existencia del pueblo indígena o los lipanes aquí en el estado de Coahuila. Incluso la sigue habiendo. No hay un conocimiento sobre los lipanes o sobre cuántos hay y todo ese tipo de cuestiones. Entonces se nos mandó llamar al Congreso y en el Congreso se establecieron, pues, para poder, se establecieron o se plantearon, ¿cómo diría yo? Mm, Gestiones para poder ayudar a estos pueblos o poder hacerlos o visibilizarlos dentro de la sociedad coahuilense y en materia de políticas que estaban destinadas a la visibilización y desarrollo de los pueblos indígenas en el estado de Coahuila.
Esto, en esas sesiones, pues fuimos ahí al Congreso del Estado de Coahuila y tuvimos y gestionamos con las diputadas y diputados sobre lo que las peticiones de nuestro pueblo, lo que queríamos nosotros como INDE aquí en el estado de Coahuila, que sería la visibilización y tomarnos en cuenta y desarrollo de programas económicos para las comunidades indígenas del estado de Coahuila, incluyendo, pero lo que noté era que solo se enfocaban en los Icapú, ¿no? O sea, ni siquiera en los Mascobo y mucho menos en nosotros. Entonces, pues gestionamos para que redactamos oficios para que el Congreso del Estado de Coahuila nos tomara en cuenta y finalmente el Congreso sesionó y se nos dio el reconocimiento al pueblo indé como pueblo originario del estado de Coahuila. Ya somos reconocidos oficialmente como pueblo originario del estado de Coahuila, junto a los Kikapús y Negros Mascogos. Hay un reconocimiento de la nación del pueblo de Lipan por parte del Congreso de la República en México. Lo hay, pero no oficialmente. Estamos en trámite de ese reconocimiento oficial, pero no se ha dado oficialmente aún. Mm, Por el gobierno federal no se ha dado. De hecho, hay un amparo que se metió desde hace 2000, finales 2020 o 21 para el reconocimiento nacional, el reconocimiento del gobierno federal del pueblo indígena en el norte de México, no solo en Coahuila, sino en los tres estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora. Alexander, ¿qué me puedes platicar de esta fotografía? Veo que estás en el Congreso de la Unión en México y veo que traes una pluma en la mano. Sí, Arturo, mira, esta fotografía se me tomó hace 2 años en el Congreso de la Unión, cuando fui invitado a tomar la tribuna en el Congreso de la Unión y dar un discurso en nombre del pueblo indé, ahí en la Ciudad de México. Y ahí estoy, es un discurso que se dio en el marco ¿cómo diría yo? Es un programa que se llama Las Lenguas Toman la Tribuna, en la que asisten diferentes miembros de diferentes comunidades indígenas de México. Y ahí se me invitó y fui portador de la pluma. Es una pluma de Nantán o de líder Indé que se me otorgó por la nación Jicarilla Pache de Nuevo México. Y eso fue cuando asistí al Congreso de la Unión hace 2 años. Fíjate que la, las Naciones Unidas declaró el día 9 de agosto, ya hace varios años, como Día Internacional para las Naciones, para los pueblos indígenas. Y me dicen que en el mundo hay 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Representan poco más del 5% de la población mundial y son de las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, y muchos de ellos, 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las zonas, en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Han buscado estos pueblos autóctonos el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y el derecho a sus territorios territoriales y recursos naturales. Sin embargo, muchos de sus derechos han sido violados en el mundo. En la actualidad,
se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que necesitan medidas especiales para proteger el derecho y mantener sus culturas y sus formas de vida. Te voy a hacer una pregunta, amigo. ¿Cuál crees que sea la importancia de que los pueblos autóctonos, los pueblos indígenas, como tu pueblo, tu pueblo sea reconocido? ¿Cuál crees que sea la importancia? Es muy importante, dado que somos un pueblo que estaba aquí antes de la creación o de que existiera los Estados Unidos mexicanos. Y el gobierno o el Estado mexicano se encargó de eliminarnos o de desaparecer nuestra cultura. Y creo que eso es algo muy importante, que nos dé nuestro lugar y que salvaguarde nuestra existencia, ya que como pueblo independiente tenemos el derecho a existir. Muy bien, pues te doy las gracias, Alexander, una charla muy ilustrativa, que se va a difundir justo el día anterior al 9 de agosto, al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Te doy las gracias, estamos a la orden, ya sabes que me quedo con muchas preguntas, que ojalá que esta no sea la última vez que nos veamos y que compartamos tus palabras y tu cultura para que sea tu pueblo también conocido más conocido, claro, en Coahuila. Muchas gracias, Alexander. Buenas tardes. Y Hedna, y Yorole, Shilgo yo. Y Yorole, Un abrazo. un abrazo, Arturo.